Hay historias que conocemos de toda la vida, o al menos eso creemos, pero a veces en los detalles más pequeños se esconden códigos fascinantes. Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a descifrar el código oculto en la historia del pesebre, una especie de arquitectura perfecta que lo cambia todo, sobre todo la idea de identidad. Venga, vamos a meternos de lleno en este misterio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginemos la escena por un momento. La noche cerrada en Judea, el frío, el silencio absoluto de un campo alejado de todo. Y de repente, en mitad de esa nada, de esa oscuridad, una luz que lo inunda todo. El texto nos mete de lleno en ese instante, un momento que, por cierto, rompía con 400 años de silencio de Dios. Y es aquí, justo aquí, donde el código empieza a revelarse. El anuncio más grande de la historia no se da en los palacios de Herodes, que era el centro del poder, de la influencia, de todo lo que importaba. No. El cielo elige el escenario contrario, el de los marginados, el de los invisibles, el silencio del campo. Es un contraste tan brutal que nos obliga a hacernos una pregunta. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no a los sumos sacerdotes en el templo o a los grandes eruditos? La respuesta a esta pregunta es precisamente el código que vamos a desentrañar juntos. Un código que tiene, como veremos, 3 partes que lo cambian absolutamente todo. Suscríbete a nuestro canal, Video Shalom. La primera clave de este código tiene que ver con la identidad, con cómo este encuentro no solo fue para darles una noticia a los pastores, sino para transformarlos por completo, para llevarlos literalmente del estigma a la gloria. A ver, para que entendamos la bomba que fue esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. En el Antiguo Testamento, ser pastor era todo un honor. Pensemos en Abraham, en Moisés, en el mismísimo rey David. Todos fueron pastores. Pero para el siglo I, su estatus se había hundido. Se les consideraban impuros, gente de los márgenes, y su palabra de hecho no valía nada en un juicio. Eran básicamente los olvidados del sistema. Y aquí viene un detalle del idioma original que es una pasada. El texto en griego usa la palabra perielamsen para describir la luz que los rodeó. Y esto no significa que un foco les apuntó, no. Significa literalmente que fueron envueltas por completo, sumergidos en un resplandor que venía de todas partes a la vez. Y esta es la clave. No fue algo externo, una iluminación para que vieran mejor. Fue una inmersión total. Se vieron sumergidos en la gloria de Dios. Y un acto así no solo te permite ver, te redefine por completo desde dentro. En ese momento, Dios les dio una identidad nueva. Pasaron de ser los anónimos del campo, definidos por lo que la sociedad pensaba de ellos, a ser los testigos del Rey, definidos por el hecho de que el cielo los había buscado a ellos primero. Su valor ya no dependía de su trabajo, sino de ser los primeros invitados a la fiesta. Venga, vamos con la segunda clave de este código, el compañerismo. Porque esa noche no solo se restauró la identidad de unos individuos, sino que se creó un tipo de comunidad completamente nuevo, una especie de sinfonía cósmica. Y ojo, que el idioma original nos da otra pista increíble. Cuando la Biblia habla de una multitud de las huestes celestiales, la palabra griega que usa es estratias. ¿Y sabéis qué significa estratias? Significa ejército, una palabra militar para describir a un coro de ángeles. Y aquí está la gran paradoja. Un ejército que no aparece para luchar, sino para cantar. Un despliegue de poder que no conquista con la espada, sino que une con una canción. Las armas se convierten en instrumentos musicales, y en ese gesto nace una nueva forma de estar juntos. Es que, si nos paramos a pensar en los miembros de esta orquesta, es alucinante. Por un lado, los ángeles, la perfección del cielo. Por otro, los pastores, la humildad de la tierra. Y en el centro de todo, un bebé, que es precisamente la unión de esos dos mundos. Se crea una comunidad no de gente que es igual, sino de opuestos que por fin miran juntos en la misma dirección. Y esto nos lleva a una conclusión muy potente. Esta historia es el antídoto definitivo contra la soledad. Si el cielo y la tierra pudieron unirse en un establo, si los ángeles y los marginados pudieron cantar juntos, entonces se rompen todas las barreras que nos aíslan a unos de otros. Y con esto llegamos al tercer y último nivel del código, quizás el más profundo de todos, y que estaba escondido en el detalle más humilde que podamos imaginar, los pañales que envolvían a ese niño. A ver, la señal que les da el ángel es curiosa, ¿no? No les dice, buscad un cometa o sentiréis un terremoto. No, les dice, la señal es que encontraréis a un niño envuelto en pañales. Para nosotros hoy esto puede sonar a un detalle sin más, pero para esos pastores en concreto era un símbolo potentísimo.
Y aquí atención, porque está la clave que lo cambia todo. Se cree que estos pastores de las afueras de Belén, de una zona llamada Migdal Eder, eran los responsables de criar los corderos que luego se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Y tenían una práctica muy específica. Al nacer un cordero, lo envolvían en tiras de tela, en pañales, para protegerlo y asegurarse de que llegara al altar sin mancha. Perfecto. Así que, claro, imaginaos la escena. Cuando ellos oyen las palabras «un niño envuelto en pañales», en sus cabezas se enciende una luz. No están oyendo una simple descripción, están oyendo una profecía. Entendieron la señal a la perfección. Ese bebé era el Cordero de Dios, marcado desde el mismo instante de su nacimiento para el sacrificio. Y esto, fijaos qué pasaba, es el giro de guión definitivo que fundamenta esta nueva unidad. En el sistema antiguo era el ser humano el que tenía que esforzarse por llevar un cordero perfecto a Dios. Ahora, en un acto de amor increíble, es Dios el que nos trae su cordero perfecto a nosotros. La unidad ya no depende de nuestro esfuerzo por subir, sino de su decisión de bajar. Muy bien, hemos descifrado el código. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto hoy en día? Porque esto no es solo una historia bonita para recordar, es una realidad para vivir. Y la historia nos deja con una triple llamada a la acción. Al final, este código nos interpela directamente. Primero, a nuestra identidad. Nos llama a dejar de definirnos por nuestros trabajos o nuestros fracasos y empezar a definirnos por la gloria que nos ha buscado. Segundo, a nuestro compañerismo. Nos llama a que ese canto de los ángeles resuene hoy para que nadie tenga que pasar su noche a solas. Y tercero, a nuestra unidad. A estar pan unidos como esos pañales, protegiendo lo más sagrado que hay en la otra persona. Y creo que no hay mejor forma de cerrar esta reflexión que con esta frase de San Atanasio, que lo resume todo de una forma magistral. Él se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. La transformación total, la arquitectura perfecta de una nueva identidad, de un nuevo compañerismo y de una nueva unidad, diseñada en la humildad de un pesebre. Una idea para darle vueltas, desde luego, mucho más allá de una sola noche de invierno.